tal, David? Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Ángel Mario? Muy buenas tardes. Ya Aquí estamos ratitos. muy bien, desde la Villa del Gracias. Triunfo. Eso es todo. Ratos sin vernos ya, David. Oye, pues nada, aquí queriendo platicar contigo acerca de este libro que ya habíamos tenido en una ocasión la oportunidad de hablar sobre él, ¿no? El modelo de intervención de la espiral caótica para los alumnos, perdón, con aspecto de sobredotación. Y el nombre en lengua que la verdad, Yocotán, que no lo sé pronunciar. Si me ayuda, ¿cómo que se llama en Yocotán? Es Cajalin. Cajalin. Ah, perfecto. Gracias, Cajalin. Cajalin. Ok. Pues nada, David, quiero saber, porque en plática con mis compañeros, ahora con el trabajo de detección, que estamos precisamente ahorita en la etapa inicial de ese servicio de educación especial que prestamos a las escuelas regulares, y está volviendo a tomarse auge en la detección y el trabajo con los chicos con aptitudes sobresalientes o talentos específicos. Algo que, si bien, también que quiero aclararlo, estaba en el papel que se tenía que trabajar con ellos, te soy sincero, desde la parte práctica no se ha hecho mucho con estos chavos. Los maestros que estamos en grupo, y me atrevo, aunque me arriesga al escrutinio público, me atrevo a decir que la verdad los maestros, tal vez el 80%, estamos dejando a estos chavitos pasar, ¿no? Y tuve la oportunidad de leer tu libro, ¿no? Lo que propone en cuanto a la detección que tiene que haber de estos chavitos, en cuanto a cómo trabajar este primer momento, pero de una manera diferente, creo yo, es mi percepción, a como estamos acostumbrados o enfocados. Entonces, sí me gustaría conocer cuál fue tu perspectiva o visión para hacer este libro, de dónde surge esa inquietud, cuál es el enfoque y por qué es ese enfoque que le das y hacia dónde quieres llevar ese trabajo. ¿Cómo lo ves? ¿Podrías ayudarme? Ok, me parece, son varias interrogantes, Perdón. ¿no? Que nos abres. Podría iniciar diciéndote cuál fue en sí la motivación. Desde el año 2013, comencé a escribir investigación sobre alumnos sobresalientes, que finalizó en 2014 con la presentación de mi tesis de maestría sobre SABAC en la detección de los alumnos sobresalientes. En ese tiempo, pues me di cuenta de la gran complejidad y problemáticas que se estaban teniendo a la hora de detectar a esta población, y sobre todo que nadie quería detectarlos. Eso era una de las cosas que hallo en la investigación. Había mucho desconocimiento del programa, sobre todo cuál era la intervención que el modelo de 2006 proponía para esto, que es el programa de enriquecimiento, y luego cómo Tabasco fusiona el enriquecimiento con la aceleración, y esto genera toda una problemática mayúscula, ¿no? Entonces, soy invitado en el año 2019, más o menos en los últimos meses, como octubre, noviembre, para platicar sobre, pues, cómo veía yo qué veía yo que había cambiado en este sentido de los niños sobresalientes desde la presentación de la investigación. Y pues mi respuesta fue, pues nada, si no se ha hecho nada diferente. En este sentido, ha seguido lo mismo, y por consiguiente cada vez se ve en este punto un abandono gubernamental, institucional, e incluso de nuestras propias prácticas a este sector poblacional, con muchas margen de discriminación hacia estos chicos, porque pues la gente lo primero que dice es que no es sobresaliente, sin siquiera plantearse otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo ya tenía en mente algunas ideas sobre cómo poder hacer algo distinto, pero te digo, llevé una reflexión de muchos años, desde la publicación de 2014 a 2019, presenté un esbozo de eso que se quería, pero el Estado dijo que necesitaba actualizar la investigación. Entonces, la Dirección de Educación Especial me convoca y me dice que me va a reunir a especialistas o gente que está haciendo cosas innovadoras en el terreno de la atención de alumnos sobresalientes en el Estado, por cada zona escolar, para platicar, y pues vamos viendo
¿qué se puede construir? A diseñar una propuesta. De forma lateral a nivel nacional también se estaba trabajando ya esto y cada estado está trabajando porque si tú revisas la bibliografía actual de AS, en los últimos 3 años, la mayoría de los estados ha publicado por lo menos un documento sobre cómo atender a su población con sus características. La investigación llevó su tiempo, las dificultades por las cuestiones de la pandemia, y al final hice un reporte que es el libro, donde viene una propuesta completamente diferente, sobre todo partiendo de las características y el desarrollo distinto de esta población. Lo primero sería plantearnos, no podemos caminar por las fases que transita normas de control escolar porque son demasiado rígidas para este sector poblacional. Tenemos en este sentido, en vez de pensar que primero voy a hacer todo el proceso de detección y al final voy a intervenir, primero debo intervenir, crear condiciones, porque lo que ocurría en 2006 y lo que ha ocurrido a la fecha es que pues los maestros primero detectan y se la pasan ciclos escolares haciendo la detección o comprobando si el alumno es o no es sobresaliente. Al final, pues la psicometría marca un puntaje y si el puntaje es desfavorecedor, el alumno no entra ni siquiera a enriquecimiento, sino que la gente está pensando en aceleración desde el inicio del programa de detección y dice, no, pues el alumno no era sobresaliente, ¿no? Entonces, y por eso pues no hay aceleración y pues no hay enriquecimiento. Lo curioso es que cuando uno platica con el maestro de grupo y le pregunta, oye, tú tienes un alumno con características artísticas, que le guste cantar, que le guste bailar, como decía el documento de Zavala en el año 2010, que era este instrumento del inventario, los maestros te decían, no tengo la menor idea. Primero porque yo no lo estoy trabajando, ¿no? Y entonces el cuestionante es, si el instrumento está evaluando algo que no se está estimulando, evidentemente va a ser muy difícil hallar. Entonces, la propuesta que camino muy en ese sentido, con una desvinculación en cierto principio con las normas de control escolar, es invertamos el proceso, iniciamos con la intervención y a partir de la intervención, ok, vamos a caminar y vamos a ir planteando posteriormente otros escenarios y otros momentos que pudieran ser en este sentido necesarios para dar la atención a esta población. Eso sería, digamos, el enfoque con el que arranco. Intervenir para detectar o, en este caso, enriquecer para sentar bases o dar condiciones para que el talento pulule o la aptitud sobresaliente se muestre, ¿no? Ese sería el camino que, como bien dices, yo no le llamo aptitudes sobresalientes, pero me gustaría plantearte por qué. Ok, a ver, hasta aquí, hagamos el primer corte. Bueno, entiendo y te agradezco. Yo tenía, bueno, esa inquietud de saber de dónde surge, me dejas muy claro de dónde surge y me planteas algunas cosas. Me dices de que el Estado, bueno, tienes la oportunidad de conocer lo que el Estado de Tabasco estaba haciendo en función de los AS. Y que, bueno, mencionas que muchos estados, y efectivamente he podido ver publicaciones, no las he revisado, donde hablan sobre lo que están haciendo con AS. Y aquí te pregunto específicamente, Tabasco, aparte de este libro que tú publiques, que obviamente está realizado en las escuelas de Tabasco, con gente de Tabasco, aparte de esto, ¿qué más hay en el estado? ¿Qué otras cosas en función de este trabajo que tú puedas rescatar existen? Ok, habrá que precisar que de este encuentro que tuve con la Dirección de Educación Especial, caminaron 2 propuestas. Una propuesta que gira en torno a las normas de control escolar, que es, digamos, la propuesta institucional que el Estado ha continuado. Y por otro lado, la propuesta que yo pudiera decir un poco disruptora, que también Gaby de la Torre dice es un poco disruptor lo que propones, en ese sentido porque genera la necesidad de replantear esquemas. El Estado está caminando y también me tocó entrar en estos debates
cómo siguiendo el formato establecido desde el 2006 en normas de control escolar, podemos ir haciendo una detección más precisa, siguiendo los formatos, siguiendo el proceso, como en ese sentido tenemos que irlo planteando. Como las normas de control escolar acreditan dicho proceso si tú estás pensando en aceleración. Porque evidentemente cuando tú piensas en aceleración tienes que evocarte las normas de control escolar y las normas de control escolar son muy rígidas. No puedes hacer algo que no está marcado en las normas para este proceso. Pero el debate que en este sentido hemos abierto y que yo lo planteaba es que esto está planteado en aceleración, pero no está planteado en enriquecimiento. Y entonces, en este camino, da la posibilidad de poder construir algo completamente distinto. La propuesta nacional, que también en ese sentido se acaba de publicar y la gente me ha preguntado, oye, ¿y tu propuesta ya quedó fuera porque la nacional ya está caminando? Yo te puedo decir que no, porque no se contraponen. Simplemente, si tú las lees, parece ser que una complementa a la otra. O que Cajalín complementa lo que el programa AS federal está planteando, sobre todo en el terreno de la atención, porque los dos programas están girando sobre cómo intervenir. Tal vez en el Estado, con este documento de Cajalín, logramos profundizar la cuestión de cómo ha estado operando lo previo y por qué debería haber cierto cambio. Tal vez la federal no le entró a un diagnóstico de cómo se ha estado operando el programa a nivel federal para primarias y ellos hacen el complemento para hacer la detección en preescolares y secundarias, que era, digamos, el protocolo que no estaba marcado en normas de control escolar. Ahora, el debate cuando nos invitaban también, porque me tocó participar en las mesas federales del programa nacional, y ya aparece igual mi nombre en el estado de Tabasco, aunque pues nuestra participación solo fue la de ser lectores y comentar sobre la propuesta existente. El gran peso lo tuvo Gabriela de la Torre, Belén, y el equipo de especialistas como Pedro Covarrubias, Betancur, Dolores Valadez, que digamos son ya las figuras históricas dentro de la atención de sobresalientes en el país. Ellos ya planteaban esta línea sobre cómo necesitaban hacer el complemento de aquello que no estaba en ese sentido regulado en las normas de control escolar. Entonces, ellos hacen una propuesta de intervención bastante interesante porque vienen estrategias específicas de cómo hacer el enriquecimiento. Me parece que es lo más rico del libro e incluso plantean ya la necesidad de la doble excepcionalidad, que si bien en 2006 se toca, no se profundiza a gran detalle. Y en ese sentido, Cajalín camina más sobre la doble excepcionalidad o camina más sobre estos grupos excluidos dentro del programa, porque obviamente sus características y sus puntajes, derivado de los contextos en los cuales ellos se desarrollan, evidentemente cuando tú le colocas una prueba estandarizada, como pueden ser las pruebas psicométricas, el puntaje puede no alcanzar y pueden estar fuera. Pero eso no quiere decir que no pueden estar manifestando. Bajo este esquema, hice la revisión histórica de qué se ha planteado sobre ser sobresaliente. Y es interesante porque lo que yo observo al leer las teorías, que ahí tiene que ver también mi experiencia ya como catedrático de la materia, era catedrático en Alfa y Omega y en Yesma, era que el problema no es que haya una evolución, sino que hay un cambio de mirada específico. Cada autor, desde Renzulli, Gagné, Tambon, todos nos ofertan, si quieren Gardner, ofertan diferentes tipos, diferentes formas de ser sobredotado o sobresaliente. Y incluso el programa de 2006, con su estructura de AS, genera una tipología particular en 5 esferas. Entonces, lo que digamos, llegué a la reflexión es que no estamos caminando en otro
en otro sujeto, sino que los estamos viendo desde otra posición. Es decir, yo estoy parado en una posición, Gañé está parado en otra y cada uno tiene otra. Y está viendo al sujeto desde diferentes ópticas. Por tal motivo, tal vez no estamos hablando de un tipo único de sobresalientes, sino estamos hablando de muchos tipos. Y a esto es a lo que he llamado espectro de sobredotación. Es decir, todos los teóricos construyeron una tipología particular e incluso los de alta capacidad están caminando sobre la propia construcción de lo que ellos consideran debería ser un sujeto de alta capacidad que tiene similitudes y puntos en David, te perdí. David. Sí, ¿me escuchas? ¿No? Ahora sí. Ya. Ahí está. Sí, te decía que cada uno construyó una posición particular del sujeto sobresaliente, pero eso no quiere decir que estén opuestas, sino que si nosotros lo pensamos, estamos caminando hacia la visión de un espectro y por consiguiente, desde el punto donde tú lo veas, desde donde tú te pares, tal vez tú estás identificando un tipo específico, pero no todo lo que es sobresaliente. Es decir, es tan variable, es tan complejo, que todos alcanzamos a mirar algo, pero no todo. Y si eso le pasa a los teóricos, eso también le pasa a los maestros. Fíjate que me dejas pensando esta parte de, primero, lo de la inflexibilidad de las normas de control escolar sobre el proceso que se tiene que seguir, porque lo sé muy bien que para poder formar el expediente del alumno que va a promoción anticipada, debe ser muy meticuloso en los pasos y el proceso que se realizó, y los pasos tienen que ir en ese orden, porque te lo van revisando en ese orden para poder hacer la promoción anticipada. Hablamos de las cuestiones administrativas, ¿no? Pregunto, ¿no hay alguna manera de que estas normas de control escolar se puedan cambiar a petición de lo que en la realidad se está dando? Con esto que me mencionas, ¿no? Al final de cuentas, que el proceso de 2006, que hoy tiene 16 años y que particularmente no he visto avances en AS, no he visto frutos en AS. Ya la generación que comenzó este programa tendría que verse hoy que está generando conocimiento, que está en lugares académicos de mayor relevancia, que hay, o deportivos, el área que tú me digas, pero no los veo a 16 años en hacer el programa y con las mismas personas al frente, Gaby de la Torre. Entonces, no veo realmente, y tal vez eso es lo que como maestro me lleva a decepcionarme y decir, bueno, ¿qué futuro tienen estos chamaquitos si al final de cuentas no pasa mucho con ellos? Los acredito de grado y en secundaria los perdemos. Ya no sabemos más de ellos en prepa qué pasa. Entonces, realmente estos chavitos se van perdiendo, pero creo que tiene mucho que ver con esto que dices, con el enfoque que le damos. Y bueno, tengo que recordarlo, voy a hacer ese análisis muy rápido. Cuando hace algunos años baja el recurso a educación especial para AS, se hizo una locura en el estado, no sé si en todo el país, pero al menos sí te puedo hablar por Tabasco, y empezamos a etiquetar, y todavía hace 3 generaciones se fueron los últimos AS etiquetados así por cuestión económica, para que todo ese recurso se pudiera aplicar y el Estado dijera que teníamos un mundo infinito de alumnos AS y por tal razón el recurso tenía que aplicarse. Recuerdo que se trajo a Betancourt, recuerdo que se compraron libros de Betancourt y se repartieron por todo el Estado, y era un boom y todo el mundo con el cubano feliz, pero fue llamarada de petate. No hubo y no hay hoy, te lo puedo decir porque estoy en el campo, no hay realmente, al menos aquí en Villahermosa, no hay un trabajo real con los chavos AS. Y bueno, pero la pregunta era, ¿por qué no incidir en las normas de control escolar para incidir en el proceso? Porque lo que tú me dices, creo, a mí me parece muy interesante, el poder crear un contexto
donde realmente se pueda dar, visibilizar esos talentos, esas aptitudes de los chavos, o seguir esperando, a ver, con una actividad que aplico en primaria para observar en el grupo si el niño es sobresaliente, o un cuestionario de autodenominación en secundaria para que el chavo me diga en qué es sobresaliente y con más en ello yo vaya formándolo hacia lo que salió sobresaliente allí. Creo que ese proceso queda obsoleto. Estoy de acuerdo contigo. Comparto la idea de tu teoría en cuanto a invertirlo y crear este contexto enriquecedor, ¿no? El que siempre tengas, como lo dice bien, el segundo proceso que tenemos nosotros por control escolar, que es el enriquecimiento, el que el chavo tenga ese contexto siempre, y esto va a ayudar a todos los alumnos, no solamente a los alumnos que sean sobresalientes, ¿no? Entonces, no sé si por allí, como sugerencia o como aportación, podría darse la oportunidad de que el Estado hiciera una sugerencia, una aportación a control escolar para cambiar este proceso en función de que realmente los chavos con AS tengan un buen proceso, un proceso rico, un proceso que funcione, un proceso donde realmente logren destacar estas características sobresalientes. No sé si por ahí se podría hacer algo. Y lo otro, unido a esto, es la parte de la psicometría. Un chico que va a pasar de grado debe ser sobresaliente en CI. Pero mi pregunta, y es muy personal también, ¿no rompe esta parte de enfrascarme al CI con las teorías de inteligencia? De que no el CI es todo, sino la inteligencia también. ¿Qué tan real es el peso de un CI para que el chico pueda ser sobresaliente o no? Es real que si no tiene psicométricamente el puntaje, lo sabemos, que no pasa administrativamente, pero en la práctica, ¿sí es así? Son mis dos preguntas por ahorita. Las normas. Ok, bueno, creo que el trabajo que ha hecho Gaby de la Torre es interesante porque ha sido una reflexión que ella también ha llevado muchos años, que incluso en la propuesta federal hay un apartado donde dice que se reconocen otras formas de hacer detección. Eso es algo genial. Se abre, ¿no? Se abre el abanico y yo creo que es algo en lo cual hay que felicitar a Gaby de la Torre porque da la apertura a otras posibilidades. Ahora, habrá que separar la parte de la investigación que hace la doctora Gaby con lo que estipulan los académicos que trabajan en las normas de control escolar. Obviamente, los académicos de normas de control escolar pues ven lo que dice la propuesta y ellos lo hacen en este sentido como un canon, como una ley para un proceso, ¿no? El programa federal que se acaba de publicar es un programa construido hacia el enriquecimiento exclusivamente. Me parece que es interesante, por eso te decía que no lucha con Cajalín, con la propuesta de Cajalín, porque lo que uno trabaja, tal vez el otro lo complementa o viceversa, desde donde tú te pares, las dos propuestas tienen muchas cosas en común. Tal vez los instrumentos pueden cambiar. En eso sí podemos tener unas diferencias sobre qué buscar y cómo buscarlo. En este sentido, porque nosotros estamos planteando un espectro y al plantear el espectro, pues tienes que reconocer que es muy difícil colocarlo en campos para hacer una detección, en este caso horizontal o vertical. Tendríamos que plantear una detección transversal de habilidades sobre los diferentes campos, pero Cajalín no se puede salir del todo del programa de sobresalientes porque evidentemente en la política federal existente el nombre es AS y los 5 campos siguen siendo los mismos. En ese sentido, lo que logramos hacer en la propuesta de Cajalín es colocar indicadores de cuáles serían esas habilidades que estarían latentes, no importando la situación del sujeto, e ir encontrando este potencial. Y digamos, Gabriela Torre nos hizo una sugerencia interesante en la última revisión de Cajalín. Tuve la oportunidad de que nos apoyara en el análisis de los instrumentos, sobre todo en secundaria, cuando ella nos plantea. Gabriela Torre nos propuso revisar lo de la creatividad en secundaria, no como un elemento de una aptitud,
Y comulgábamos en algo interesante. El desarrollo que también yo describo en Cajalín es que evidentemente en el nivel secundaria, porque muchos teóricos así lo han sostenido, probablemente en secundaria deberíamos ver el inicio de la cristalización del talento. Por eso ya no podríamos buscar evidentemente solamente aptitudes sobresalientes. Tenemos que empezar a caminar ya hacia la búsqueda del talento y su manifestación. Entonces Gabriel Latorre dice, la creatividad está presente en todo, en cada ámbito. No puedes no ser creativo al ser artístico. Claro. No puedes no ser creativo al hacer ciencia o al aplicar matemáticas, lingüística o lo que tú te quieras meter, ¿no? O sea, como chico de nivel secundario y posterior, evidentemente ya la creatividad está ahí. Dentro de los debates que teníamos también era, y entonces lo socioafectivo también tendría que tener ese mismo camino, pero pues ella dijo, sí, pero todavía no es algo que lo tengamos en suficiente estudio. Y esa fue una recomendación que le hicieron a ella a nivel internacional, que en secundaria tendría que la creatividad que adherirse a lo demás. Fíjate que aquí, con esa parte de la creatividad, hay una parte que me mueve. Ya en una ocasión me lo habías dicho. Y sí, estoy consciente que para ser, por ejemplo, un chico futbolista que sobresale en la parte de la motricidad, destaca porque tiene estos dotes de controlar el balón, de hacer jugadas que no cualquiera hace, entonces es creativo, ¿no? Pero fíjate que, por ejemplo, lo veía en danza. En danza puede haber alguien que sea danza clásica, muy bueno para hacer los pasos clásicos y sea sobresaliente porque danza muy bien, su postura, sus pasos, pero a lo mejor no es creativo, David. A lo mejor es clásico y hace lo que ya está, no hace nada nuevo, pero es excelente en lo que hace. Entonces, creo que aquí sí coincido con ustedes, habría que definir bien o decidir bien si la creatividad podría estar inmersa, bueno, que en parte lo está, lo entiendo, en todas las áreas, o podría apreciarse tal vez como un factor determinante que no todos los AS lo tienen y tal vez eso podría ser el detonante para decir, este chico es un súper talentoso, ¿no? Es un virtuoso porque tiene esta creatividad que es muy bueno para hacer danza, muy bueno para jugar fútbol, pero es un clásico, o sea, sus movimientos son los clásicos, juega según el libro, juega según las reglas, pero en cambio hace algo diferente porque se ingenia, crea nuevas cosas, hace nuevas ideas y esto lo hace un portento, lo hace un escapado del nivel. No sé, ahí creo que estoy de acuerdo con ustedes que habría que profundizar un poquito más en esta parte de la creatividad. Pero fíjate que dices algo que estoy completamente de acuerdo contigo porque lo veo en el mundo, no lo veo en el país. En el país estaba buscando información sobre los alumnos sobresalientes o genios, le llaman aquí en mi país. Y menciona, tengo el referente de 5 chavitos. Una tal Michelle Arellano, perdón por el tal, una niña de 9 años de Tuxtla Gutiérrez, que va a entrar ahorita a estudiar medicina. Dafne, que es una chica que está en Harvard, es de Monterrey. Entonces, por ahí está esta Dafne, que tiene 17 años, está en el doctorado. Andrew Almazán Anaya, de 12 años, que ya tiene 8 títulos y su maestría en educación con acentuación en desarrollo cognitivo y un máster en business. Carlos Antonio Santamaría Díaz, que con 2 años cursó una licenciatura en física biomédica en la UNAM. Y Luis Roberto Ramírez es un niño con un coeficiente de 152-160 que terminó la primaria en 7 meses y la preparatoria en un tiempo récord de 2 meses y medio, con 9 de calificación. Bueno, veo chicos a corta edad que demuestran estar por arriba de cualquier nivel media que me digas. Pero tú mencionaste algo ahorita que creo que yo lo empato mucho con esto, no sé, tú me ayudarás. En secundaria tendremos que estar ya viendo cómo surte efecto, cómo florecen estos chicos con aptitudes sobresalientes que desde preescolar, al menos en educación, desde preescolar y primaria, tendríamos que estar propiciando su desarrollo, su evolución,
observándolos cómo van creciendo en estos talentos, y en secundaria coincido contigo, el ya poder ver explotar y florecer esto, porque bueno, por las edades es cuando más hay que sacarle provecho, y a nivel mundial esas son las edades de la secundaria donde los chavos se aprecia más su talento. Y darle un seguimiento desde preescolar, David. Pero ¿qué creo? Y creo que aquí es donde tu libro, tu propuesta, tu teoría, tiene que cobrar mayor importancia. Y eso me vaya a una pregunta que te la voy a hacer más adelante, te la adelanto ahorita. Es cómo podemos los docentes que estamos en grupo, porque entiendo que, como me dices, que no están peleadas las ideas, que simplemente crear un proceso que está programado para después, crearlo antes para poder entonces tener observable a los chavos, pero que la norma no está. Y si los maestros, es cierto, cuando queremos trabajar lo hacemos siguiendo el librito y a veces no comprendemos las propuestas, ¿cómo vas a poder, o cómo se podría hacer que tu propuesta pudiese incidir en el campo real, al menos del estado de Tabasco? ¿Cómo hacerlo compaginar desde la propuesta de la autoridad local con lo que la federación manda? Pero esta te la adelanto, pero no quiero que me la contestes ahorita. Ahorita lo que quiero es ¿por qué no hacemos ese seguimiento, o cómo se podría propiciar hacer real ese seguimiento desde preescolar? O si fuera antes, mucho mejor, ¿no? Pero pues, pongamos preescolar, primaria, para que en secundaria entonces podamos ver brillar ese talento, porque realmente lo perdemos. Y hablo de todas las dimensiones. En las 5 dimensiones no hay estos chicos con o talentos al grado que egresan de la secundaria como aptitudes sobresalientes y ya los perdemos. O sea, ni siquiera es que hayamos explotado el talento en secundaria como para decir, bueno, ya se fue a un evento de locución a nivel internacional, ya se fue a un evento de ciencias o de olimpiadas de matemáticas a nivel nacional, porque tuvo un seguimiento durante toda su estancia en la escuela. Eso no se da. ¿Cómo podríamos o tratar de hacer ese enlace de todos los niveles para que, como tú propones, en secundaria se pueda ya ver ese talento fructificado? No sé. Ok, digamos que la cuestión teórica del desarrollo nos está planteando que podría empezar a manifestarse en esa edad, y lo más cercano es el nivel secundaria, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que ver algunos esbozos de la manifestación del talento, pero no necesariamente todos los alumnos lo van a despertar al mismo tiempo. Algunos tal vez, y es aquí donde está la cuestión de todas las variables que aplican y que diferentes teóricos han generado, entre ellos Gardner nos habla de los chicos prodigio, aquellos que demuestran el talento en edades que no se deberían manifestar. Pero también tenemos talento tardío, si pudiéramos llamarlo de ese tipo, gente que despierta el talento ya después de estudiar su doctorado, o en su vejez, si no llevó a una cuestión de estudio, porque no todos, digamos, desarrollan una carrera universitaria y no por ello dejan de manifestar la posibilidad del talento, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que ir pensando? Es cómo generar las condiciones, porque entonces nuestra intervención tiene que caminar en que si la potencialidad podría cristalizarse en talento, mi intervención como equipo o como escuela debe ser una línea imaginaria que conduzca de manera formal o informal hacia esa canalización de talento. Y entonces nosotros tenemos que hacer mucha estimulación, mucho trabajo, muchas cosas en este sentido, y probablemente ir especializando la atención para niveles secundarias, donde nosotros vayamos viendo que se va manifestando este sentido, esta intervención. En secundaria tenemos la posibilidad de que hay maestros por área. Si hablamos de las escuelas, de las secundarias grandes, pero también en las telesecundarias se da esta posibilidad, y hasta en las secundarias de CAM se da esta posibilidad, porque hay diferentes áreas, hay diferentes asignaturas, y evidentemente tú puedes generar enriquecimiento literario, puedes generar enriquecimiento de redacción, puedes generar enriquecimiento matemático. El enriquecimiento no puede terminar, ¿no? O sea, al fin de cuentas, si alguien dice, ¿y hasta dónde lo voy a llevar? No, pues es que el enriquecimiento es algo que siempre está en constante cambio.
y en constante armonización, porque evidentemente nosotros no somos los mismos cada día. Por ejemplo, estas charlas que iniciamos hace tiempo, cuando me invitabas a platicar sobre cuestiones de lo que pasaban de los documentos, ¿no? Ha ido cambiando porque la misma dinámica social nos hace movernos. Y es decir, que un maestro que inicia la intervención en el primer mes de agosto no es el mismo cuando finaliza el ciclo escolar. Y si ese maestro tuvo 2 o 3 años ese grupo, probablemente ese niño o ese maestro no sean el mismo. Ahora, el problema es cómo estamos registrando esos avances. Yo diría que esa es una de las grandes problemáticas que se ha tenido en el enriquecimiento, porque la gente ha pensado que pues, aplico una ficha y pues luego me acuerdo que puedo aplicar otra, aunque no tenga nada que ver con la anterior, y no hay un proceso metodológico que pueda dar un seguimiento para saber hacia qué rumbo le vas dando al enriquecimiento, ¿no? Efectivamente. Y evidentemente, como es Ajá. Sí, me decías, digo, estoy de acuerdo contigo en esa parte. Es la parte metodológica de la aplicación la que nos falta para darle a estos chavos ese impulso. Y decías algo muy, muy interesante, de que hay talentos tardíos, pero creo que, no sé si llamarlo, el culpable de que esos talentos surjan tardíamente es el proceso que tenemos actualmente. Y el proceso que tú propones, entiendo que, así lo siento, así lo entiendo, rompe con esto que teníamos, porque al haber un enriquecimiento constante, un contexto que te estimule, estos talentos van a surgir y no se va a retrasar y desde primaria, desde secundaria. Y es decir, serían pocas las personas que desarrollan un talento tardío porque los contextos se lo están permitiendo. El problema hoy es que los contextos no son favorecedores en las escuelas. No hay nada que explote, como lo propones en tu teoría, que explote estas potencialidades para que estos chicos puedan aflorar o puedan surgir, ¿no? Y creo que con tu propuesta esto se rompería porque al haber contextos enriquecidos, entonces estas aptitudes, esas sobredotaciones, estos genios, estos sobredotados, esos índigos, como le llamemos según el teórico, se tienen que observar, tienen que salir y van a tener la oportunidad por sí mismos de dar a notar todas esas características de potencialidades que tienen, ¿no? Es ahí donde creo que cobra mucha fuerza la aportación que haces, ¿no? Bueno, podrían, como también no podrían salir, ¿eh? Okay, de acuerdo, al fin de cuentas es algo complejo, pero yo lo que planteo es, si tú haces enriquecimiento, puede ser que ese que jamás detectaste también salga beneficiado, porque hay sujetos sobresalientes que no van a manifestarse, pero al estar en programas de enriquecimiento dentro del grupo, evidentemente en algún momento vas a salir interviniendo a favor de ese que no lo tienes registrado. Y ese es el gran dilema. A mí me preguntan, porque me han hecho la pregunta de forma directa, bueno, pero ¿y esto cómo yo lo capturo en una matrícula? Digo, es que, bueno, para mí lo más importante en este caso no es la matrícula. Lo más importante es la intervención, porque el que esté o no esté el sujeto detectado, no importa. Si no lo tienes considerado, no importa, porque al fin de cuentas, si lo estás metiendo en enriquecimiento, de manera indirecta lo estás favoreciendo. El problema es que ahora, como estamos en este momento siguiendo normas de control escolar, ni los que están detectados tienen enriquecimiento. Que eso es todavía lo más preocupante, porque no se ve un programa procesual, ya no digamos dentro del mismo ciclo escolar, ni siquiera dentro del mismo mes de atención, donde se esté dando ese proceso de enriquecimiento. Todo parece que es, este fin de semana se me ocurrió que debo enriquecer así, el que sigue voy a hacer esto otro, el que sigue otro, y todo está desvinculado. De acuerdo. Entonces, el gran dilema es cómo lograrlo. Para mí la propuesta tiene que caminar desde la escuela regular. Y especial sumarse a la propuesta. A la inversa del camino.
de decir, especial va y propone para que el de regular se sume. No, la idea es contraria. El de regular llevar el programa, porque es el que conoce al grupo. Claro. El de especial llega, hace una actividad, pero constantemente su intervención podría ser segregacionista, porque trabaja todavía con ciertos momentos de manera aislada en su cubículo de sueños, e independientemente pierde la relación social del sujeto dentro del grupo. Entonces, el que podría aplicarlo sería el maestro regular. De acuerdo. Pero la propuesta es cómo hacerlo menos administrativo. Híjole, sí, complicarse de no hacerlo administrativo porque lleva documentación al final de cuentas, y esa documentación, quieras o no, al docente siempre le va a parecer una carga administrativa. Pero sí, comparto contigo esta idea de que debe ser el maestro regular, porque al final de cuentas, el que está todo el día con el grupo es el maestro regular. El que va a enriquecer en todos los momentos posibles, en todas las asignaturas, no solamente en una hora o media hora que se aplica una ficha, es el maestro regular. Y creo que este enlace que dices, este proceso metodológico continuo, tendría que ser el docente de educación especial el que se encargara de acompañarlo, de decirle, profe, ok, hoy empezamos ya, no sé, con la técnica de el pincel con el alumno. Ok, eso es bueno. Ahorita sigue la cuestión de los colores. Entonces, la siguiente actividad, para complementar lo que se hizo anteriormente, tiene que ser la cuestión de colores primarios. Y luego tenemos que ir a combinación de colores. O sea, el ir graduando el acceso a todos estos aspectos o ir dosificando la metodología, creo que tendría que ser el trabajo de nosotros, los de educación especial. Claro, para ello tendremos que comprender primero lo que tú propones ahorita, ¿no? Que es algo que creo que no hemos comprendido todavía en su totalidad. Y bueno, ahora sí, David, ¿y cómo podemos o cómo vas a hacer, porque esa es tu chamba, que compaginen estos dos aspectos, si no bien desde la parte de la autoridad, que digamos que baje por oficio o como tú quieras manejarlo, pero por lo menos de que los que estamos en la práctica entendamos que podemos hacer este enriquecimiento continuo para luego poder beneficiar estos talentos. ¿Qué plan tienes o cómo ves? Porque creo que sería un desperdicio que tu propuesta se quedara solamente en el libro y que los pocos que hemos accedido a leerlo con este sentido de entender y de criticar qué es lo que propones, no tenga trascendencia, ¿no? Yo creo que por lo que yo leí, lo que entendí, lo que tú me has platicado y lo que hemos podido conversar en diferentes ocasiones, creo que es algo que tiene que impactar en el grupo, en el salón, en la práctica nuestra de día a día. ¿Cómo podemos hacer, o cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a lograr esto? Bueno, yo tendría que hacer una separación, ¿no? Evidentemente habrá que estipular que mi labor, digamos, como invitado para hacer la revisión de lo que pasaba en AS y generar una propuesta, finaliza cuando entrego la propuesta, ¿no? Evidentemente hice la entrega al Estado, a la Dirección de Educación Especial, donde hago algunas líneas que se pudieran ir desarrollando aparte, digamos, del esquema general de intervenir constantemente. Aquí tendrá que caminar un poco el departamento. Si se me invita en algún espacio para poder hablar sobre la propuesta, con mucho gusto podría hablar, pero queda en materia de cómo ellos lo puedan hacer operativo, ¿no? Porque hay ideas, tal vez de todas las que se plantean, ellos tendrán que hacer un balance de qué sí es factible de aquí a un año y qué no es factible. Por ejemplo, una de las propuestas es la creación de este camp virtual, y evidentemente eso implica presupuesto, implica otro tipo de detalles, una defensa de la construcción, digamos, de la institución, pero yo sigo pensando que tenemos que visualizar la cuestión híbrida para la atención de alumnos sobresalientes. Ya no puede no estar. En este sentido, los tiempos cambian, el día de hoy que sigamos, a pesar de que hay, ya, digamos, salimos de la
de la etapa 1 de la pandemia y que empezamos a una etapa 2, que es el proceso de vacunación y de poco a poco la reapertura casi total de la escuela. Habrá que esperar cómo nos viene la etapa 3, no lo sabemos todavía, no hemos llegado ahí. Pero sí, la escuela y digamos el servicio de educación especial, no hemos tenido el acercamiento para platicar de qué es lo que ellos han interpretado o cuáles son las inquietudes que les despierta la propuesta del libro. Como te decía, hay dos propuestas estatales. Por un lado está toda la propuesta que emano con Cajalín, pero el Estado también estaba caminando con un libro al cual yo tuve la posibilidad de dar algunas indicaciones, que más que un libro eran como las orientaciones finas, un documento muy corto de tal vez unas 10 hojas, a lo mucho, donde se referencia que prácticamente las cuestiones académicas giran en torno a Cajalín, pero lo otro viene como un manual básico sobre la atención de los alumnos sobresalientes. Este manual sí gira en torno a las normas de control escolar y en este sentido sí encontramos una pequeña disrupción entre la propuesta de la dirección de especial y un poco lo que yo estoy planteando de invertir el proceso. Ellos dicen que evidentemente pues, no se pueden omitir ciertos pasos del procedimiento oficial, pues porque en algún momento algún alumno podría llegar a la aceleración. En mi propuesta también pueden llegar. Ahora, no todos son aspirantes a la aceleración. O sea, eso tenemos que verlo como un grupo muy selecto, tal vez de 1 en 1.000.000. Y yo creo que me quedo corto. O sea, no todos los alumnos van a caminar hacia la aceleración y nuestra propuesta no tendría que girar hacia la aceleración. Por ende, tiene que caminar hacia el enriquecimiento. Cajalín camina hacia el enriquecimiento en CAMS, en escuelas rurales, camina sobre todo en escuelas bilingües. ¿Qué es lo que se puede trabajar y cómo se puede hacer? Entonces, yo estoy en espera, te digo, si soy convocado para conversar sobre algunas inquietudes que pudiera despertar pues esta propuesta hecha libro, pero pues estoy muy, muy contento, la verdad que tal vez no son muchos como los que la han podido leer, pero la gente que lo ha podido leer, así como tú, me ha dado buenas impresiones, me ha dicho que le parece una propuesta interesante, innovadora. La misma Gaby de la Torre me dijo que era una propuesta que hay que leer con detalle porque es algo que rompe el esquema de lo que se había planteado antes. Yo soy de la idea que necesitas la teoría para replantear la práctica y al mismo tiempo la práctica para replantear la teoría. Y entonces Cajalín es la unión de esos dos. En ciertos momentos, la teoría es puesta en jaque por las cuestiones de nuestra práctica. ¿Qué puede pasar como propuesta? Que se haga algo, porque a fin de cuentas, el estar como estamos actualmente en un impasse de no decidir qué intervenir, está marginando a más generaciones de niños sobresalientes. Y entonces sí, la invitación sería, no podemos seguir en el diagnóstico. Ya se tiene que generar y hacer pública cuál va a ser el camino que se va a seguir para atender a los alumnos sobresalientes. La federación ya lo marcó si el Estado decide caminar hacia la propuesta nacional para fortalecer preescolar, secundaria y continuar con el proceso que existe en primaria, adelante, no habría ni un detalle, ni un problema. Pero sí, lo que sí quisiera hacer mucho hincapié es que intervenir debe ser la parte medular de cualquier propuesta, sea cual sea, llámese la federal, llámese la versión oficial de la dirección o en este caso la de Cajalín. Perfecto. Entonces, me queda clara esta parte
David, de que la intervención es el punto medular y eso es lo que nos mueve a todos, ¿no? Y es lo que tendría que estar permeando en la escuela y no casarnos solamente con este proceso de detección y bueno, y ya lo detectamos, como decía la maestra que me comentabas, ya lo incluimos en una matrícula y pues ya, ahí se acabó el trabajo y a ver qué sucede con él, ¿no? Y creo que esa intervención tendría, como decíamos durante esta plática, que cuidarse en la parte procesual, realmente darle un seguimiento desde preescolar, primaria, secundaria y ya empezar a correr ese trabajo hasta preparatoria de universidad, ¿no? Que se pueda ver este enlace en toda la vida escolar del ser humano, creo que, o al menos de los alumnos del Estado o del país, para que realmente se pueda ver el fruto de esto, ¿no? No sé, como tú decías, esta parte de la aceleración, si realmente no está impactando tanto, cómo está impactando. En alguna ocasión te preguntaba, es que los maestros decimos en el salón de clases, ¿y cuál es la intención de acelerarlo? ¿Cuál es la intención de enriquecerlo? No pasa nada con ellos, ninguno va a ser futbolista, ninguno se va a ir a arte. Creo que esa idea, porque no comprendemos lo que tú decías, la teoría, nos lleva a ser muy fríos en la práctica, ¿no? Y dejamos de impactar en los chavos, porque no, tal vez, bueno, hablo por mí, tal vez no he logrado entender cuál es la intención de que estos chavitos puedan sobresalir o identificarse ese talento, hacia dónde van, qué futuro tienen, qué objetivo tienen, ¿no? Creo que también eso es algo muy importante que deberían dejarse claro para que entendamos los maestros de grupo hacia dónde van y entonces aportemos, bueno, mira, es que la intención es esta, pues vamos a hacer este trabajo para que llegue a ese objetivo. Creo que eso también tendría mucha importancia por ahí, ¿no? Sí, es evidente, se necesita hacer algo, ¿no? Por estos chicos. Existen muchos mitos, existen muchos hitos que hemos construido también a partir del trabajo. Y pues yo creo que lo que podemos hacer es replantearnos cosas. Constantemente estamos en replanteamiento y yo creo que las aptitudes sobresalientes o el espectro de sobredotación como lo que yo propongo, y en esto sí quisiera puntualizar, el espectro de sobredotación no se refiere a un tipo específico de alumno, como lo pudiera ser alta capacidad, como lo pudiera ser cualquier otro, porque hay gente que dice, vas a hacerle un contrapeso a alta capacidad, aptitud sobresaliente, sobredotación. No. Lo que yo estoy diciendo es que el espectro de sobredotación es como una metateoría de la sobredotación. En este sentido, es una teoría en la cual todas las demás teorías se embonan, definiendo el perfil de un sujeto desde la mirada del teórico que la haya construido. Ahora, yo también te podría decir, todo va a depender también de nuestra mirada, porque al fin de cuentas, tal vez nosotros sí no estamos en este momento vinculados con una escuela de alto rendimiento en deportes, pero eso también nos marca hacia dónde debemos caminar. Y entonces no podemos evaluar a un chico en virtud de su potencialidad actual. Tendremos que caminar pensando hacia dónde puede girar si recibiera esa estimulación. Evidentemente tenemos todos un tope como cualquier ser humano. Pues no creo que nosotros podamos llegar a ser manager del próximo Messi, el próximo manager de Cristiano Ronaldo, pero tal vez sí empezar a buscar las conexiones en donde ese talento pueda florecer de manera formal e informal. Como yo te decía, esto se desarrolla formal o informal. Tal vez no hay un club como Pumas, Tabasco, en todos lados, o en cada parte del territorio tabasqueño, pero siempre hay ligas locales, ligas de gente que está jugando y está entrenando y está haciendo, y los papás ahí los van fogueando, ahí van caminando, papás, adultos, jóvenes, niños, todo el mundo jugando. Es la única manera en la cual generas condiciones. Si no pones las condiciones, pues no podrás saber si lo hay o no lo hay, ¿no? Y eso es lo que propone tu teoría, el crear las condiciones para que realmente podamos decir que hay chicos con espectro de sobredotación o no, ¿no? ¿Es así?
Es así. Perfecto, coincido contigo. Lo único que no me gustó es que hablaste de Pumas y no nos ha ido muy bien, ni con Dani Alves, y ayer perdimos, pero bueno, pues no. No, empataron de último minuto. Ah, sí, pues ya, el 2-1 ya dije ya, adiós. Hizo gol el portero. Ah, mira, no, ya eso me lo perdí, ya estaba yo decepcionado ya, con todo lo que fallaron. Oye, pues nada, te agradezco mucho, la verdad, cada vez que platico contigo sobre tu libro, sobre la teoría que explica, que propone y fundamenta, entiendo algo diferente, entiendo cosas nuevas. Y estoy de acuerdo que es un proceso inacabado, ¿no? Que esto nos va a llevar como que tiempo de digerirlo y entenderlo y aplicarlo aún más. Pero sí me uno a esta opinión de que es bastante, creo, buena la propuesta en el sentido de que vas a enriquecer, vas a crear ese contexto para que surjan estos chavos, para que se puedan desenvolver y se sientan en su hábitat natural, ¿no? A diferencia cuando no hay un contexto que les favorezca, pues bueno, nunca van a surgir. Entonces, me parece excelente. Me parece excelente que las autoridades a nivel nacional volteen a ver a Tabasco. Me parece excelente que un compañero y amigo esté produciendo ciencia, esté produciendo teorías sobre algo que está ahí en la práctica diaria de todos nosotros y que nos puede servir, que compartas con nosotros también esta experiencia académica, David. Me parece muy, muy gratificante. Me siento, la verdad, muy agradecido por ser parte de esta etapa de tu vida y de lo que compartes, ¿no? Y pues sí, espero también muy fervientemente que se pueda aplicar, en la práctica, que los maestros entendamos, que las autoridades presten oídos y presten las aulas para que podamos trabajarlo. Me sonó muy interesante igual lo que mencionaste, que es básica, que tendría que aplicarlo, y creo que es real, y ahí también hay un campo fuerte de trabajo, porque luego básica, con todas las cosas que tiene que hacer, es complicado que quiera apropiarse de algo más, pero sí creo que es así el camino. Estoy completamente de acuerdo contigo, ese es el camino, y nosotros tenemos que entender esa parte de cómo darle seguimiento y acompañamiento a este proceso metodológico del enriquecimiento, ¿no? Pues no sé si quieres aportar algo más, si no, para cerrar esta plática. No, pues nada, agradecerte a ti y a todo tu club de fans que siempre pues hacen la invitación para que esté compartiendo contigo y platicando. Te agradezco el espacio, y pues nada más decirle a la gente que Cajalín lo pueden adquirir en Amazon. Sigue teniendo, ya se le incluyó en Amazon el costo de envío, para que pues la gente decía es que aparece el precio, pero luego el envío sube más. No, ya está incluido ahora sí el costo de envío para quienes quieran adquirirlo en Amazon, en Barnes Nobles, que es en otra plataforma en la cual se puede conseguir el libro Cajalín, Modelo de Intervención de la Espiral Caótica. Y pues nada, muchísimas gracias. No, en físico, David, en físico aquí en el estado. Ok, en el físico en el estado tenemos algunos puntos de venta. Está en las ferias del libro del estado de Tabasco, del grupo librero Quetzalcóatl. De hecho, estuvo en Villahermosa hasta hace unos días la feria del libro. No sé si todavía sigan ahí, y ahí estaba el libro. De hecho, mucha gente me dijo, aquí está el libro, pero no cargo dinero. Ahí eran maestros. Ahí sale un poco más barato porque no se cobran los gastos de envío, ¿no? Entonces, lo pueden conseguir ahí. Entren al Facebook del grupo librero Quetzalcóatl de Amado Villegas, y pueden conseguir también ahí la propuesta.